Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano, en su mirador de la economía política de México y el mundo. Maestro David Ibarra, bienvenido y gracias por acompañarnos en esta sesión doble. El agradecido soy yo. De TV UNAM, Observatorio Cotidiano. Enrique Provencio, como siempre, gracias por acompañarme. Gracias, Rolando. En este encuentro. En 3 días tendremos el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República en Tijuana, abordando diferentes temas que yo he resumido en uno, independientemente de lo que piensen los del INE, si yo los interpreto correctamente o no. Yo digo que es México en el mundo, México y la globalización. Así es. Se va a hablar de comercio exterior, de migración, seguridad fronteriza, etcétera. No quisiera que fuéramos a la miscelánea, sino más bien a afrontar esta gran cuestión. ¿De qué hablamos hoy cuando decimos México y el mundo, México y la globalización? Cuando estamos viendo que a pedacitos se cae buena parte del orden económico y financiero llamado liberal que heredamos de la segunda posguerra. ¿Qué nos dice, maestro Ibarra? Bueno, ni siquiera es liberal, neoliberal. Pero ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Déjenme hacer una pequeña revisión histórica. México, después de su revolución, aprendió a crecer rápido. Y aprendió a crecer y a empezar a repartir con la ocupación industrial que sacaba los excedentes de la mano de obra del campo, y aprendió a crecer y a medio distribuir. Pero ¿cómo aprendió a hacer eso? Con ideas e iniciativas propias. Después, por ahí de 1970, se nos olvidó lo aprendido y empezamos a copiar desaforadamente. ¿A copiar qué? Lo que nos decía el consenso de Washington, lo que nos decían desde afuera. ¿Y acabamos con qué? Acabamos simplemente con una serie de requisitos foráneos que nos quitaron toda iniciativa. Tenemos que guardar equilibrio en la balanza de pagos. Tenemos que tener equilibrio en los precios. Tenemos que tener equilibrio en las finanzas públicas. Y todos esos equilibrios nos hicieron olvidar cosas elementales: cómo crecer, cómo distribuir, cómo atender democráticamente a la población. Y eso es lo que vamos a tener que aprender o reaprender ahora. ¿Por qué? No solo porque se nos ha olvidado, sino porque tenemos rezagos acumulativos que va a ser difícil resolver de pronto. ¿Y usted ha encontrado que una pregunta como esta está siendo recogida, interiorizada en el debate político en curso? Muy imperfectamente. La mayor parte del debate político se canaliza a atacar a unos y a otros, o unos a otros, a otros a unos. Y no ha habido hasta ahora un verdadero debate de ideas, de qué hacer. Por ejemplo, ¿cómo hacer que en este país se una en una estrategia desarrollista donde estén gobierno, empresas, trabajadores? ¿Cómo empujar de conjunto, no peleándonos como resultó costumbre entre Estado y mercado? El Estado hacía todo mal, el mercado hacía todo perfecto. Pero luego vinieron las crisis para demostrar que eso no era tan así. Y entonces, hoy necesitamos vitalmente unirnos en una estrategia desarrollista de conjunto. Enrique Provencio. Don David nos dice, olvidamos cómo crecer, necesitamos reaprender. En otras palabras, el bajo crecimiento se volvió costumbre. Pero el tiempo es implacable y ahora tras esa costumbre hay muchos rezagos. Sin embargo, en este mundo, en este orden global, ha habido países que han crecido
y que han tomado un curso relativamente exitoso de desarrollo. Tenemos que aprender de nuestra historia, es cierto, y también aprender de todas esas lecciones de los países que están practicando a través de acuerdos, a través de innovación, practicando el desarrollo. ¿Qué aprender de esas lecciones? Porque a fin de cuentas las hay. Ni todo el mundo ha estado en una senda de bajo crecimiento, ni todo el mundo ha estado practicando solamente los equilibrios. ¿No es así? Así es, así es. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que los tiempos han cambiado y que necesitamos vitalmente adaptarnos. Pero necesitamos unir a esa exigencia de adaptación la otra cuestión central, no perder nuestra iniciativa, nuestras ideas para atender eso. Lo que usted decía, ciertamente hay países que en este mundo globalizado han tomado la ventaja. Digamos, ahí están buena parte de los países asiáticos, en América Latina está Chile. Pero ¿por qué han logrado eso? Porque se han adaptado, porque no han perdido la originalidad de su pensamiento para en una configuración económica distinta en un mundo globalizado atender los intereses propios. ¿Qué les preguntaría a los aspirantes este domingo, o los otros, o el próximo, el siguiente, en que abordarán, se supone, la economía y problemas sociales? ¿Cuál sería la pregunta de arranque? Dado que hemos, porque así es el caso, firmado un documento muy amplio de preguntas a los candidatos, pero, en fin, tratando de resumir en una nuez, ¿cómo desataría usted el debate del domingo? Yo les preguntaría tres cosas. Señores, ¿cómo vamos a reconstruir los pactos sociales? Porque ahí los hemos destruido. A ver, tenemos el 50% de pobres en el país. Tenemos 50-60% de trabajadores en el sector informal. Tenemos un sector público que ya no invierte. Bueno, esa es una situación que hay que corregir. ¿Cómo vamos a reconstruir los pactos sociales? ¿Cómo vamos a garantizar que el bienestar se difunda más o menos parejamente? En lugar de que el 10% de la población se lleve el 60% del producto. Y que los salarios, en lugar de ir aumentando con el desarrollo, se han venido reduciendo en su participación en el producto. Esa pregunta, ¿cómo reconstruir los pactos sociales con miras al crecimiento? Esa sería una pregunta. Enrique Provencio. El tema de los pactos sociales lo ha abordado don David Ibarra a lo largo de su extensísima obra, y hoy cobra el tema un significado muy actual, tan actual que don David nos dice, por ahí empezaría. Sin embargo, lo que parece privar es más bien un clima de tensión, donde la propia idea de los pactos, de los grandes acuerdos políticos, no parece estar a discusión, porque frente a una idea de pactos sigue prevaleciendo más bien el anatema, el opuesto al diálogo, de que hay un modelo a seguir. Y que es competencia y libre mercado, ¿no? Y que ese modelo no está a discusión. Bueno, competencia y libre mercado, hay que juzgarlo por sus resultados. ¿Qué resultados ha tenido la ortodoxia inimaginable en el caso de México en favor del libre mercado, combatir al Estado y la competencia? Pues en que la tasa de crecimiento del producto se ha aplanado, que no podemos emplear al grueso de la población trabajadora, que tenemos demasiados pobres, que tenemos una distribución del ingreso enteramente sesgada. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra globalización, maestro Ibarra? ¿Qué decimos? ¿Nos vamos de la globalización? No, ¿Nos encerramos? No, hay que adaptarse
al hecho que está fuera de nuestro alcance modificar, que es la globalización. Pero dentro de la globalización tenemos que generar nuestras propias iniciativas para poder crecer y repartir mejor. Y hemos crecido en parte con la idea de que la globalización lo que nos impone son restricciones para hacer lo que usted está proponiendo ahora. La globalización ciertamente impone restricciones, pero no limita. Por eso hay países que son exitosos y otros que no lo son. Enrique, para terminar. Justamente una de las restricciones a las que alude Rolando y que usted ha tratado mucho en su obra en años recientes es el hecho dominante de que hay una financiarización de la economía global. Y ese hecho supedita nuestra política monetaria, el control de una de las grandes variables macroeconómicas que tenemos a disposición o que teníamos a disposición para estimular el crecimiento. Y ante eso, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, mire, no hay que limitar los objetivos que tenemos. Entre los objetivos macroeconómicos siempre hay trade-offs, siempre hay cosas que se ganan y cosas que se pierden. Nosotros obsesivamente nos hemos impuesto un solo objetivo: reducir y aplacar la inflación. Ok, perfecto, pero ¿a costo de qué? A costo de no crecer, de no dar empleo. Entonces tenemos que buscar la forma que ya han encontrado muchos países para combinar esas cosas. Admitiendo, por ejemplo, un poco más de inflación, pero un poco más de crecimiento, para ganar un poco más de crecimiento. Por ejemplo, admitir ciertos desajustes en la balanza de pagos, pero logrando qué cosa, estabilidad, no en los precios, estabilidad en la tasa de ascenso de la producción y estabilidad en la tasa de ascenso del empleo. Es decir, no hay un solo objetivo, son múltiples objetivos y hay que interrelacionarlos bien y cumplirlos más o menos todos, no escoger uno solo. Vamos a una pausa y continuamos. Para nosotros, globalización ha querido decir, desde que comenzamos a hablar en esos términos, mucha inversión extranjera directa, migración, respeto a acuerdos internacionales para regular el comercio, TLC de América del Norte, pero otros, independientemente de su éxito relativo o no. Pero usted, maestro Ibarra, usted ha insistido mucho en que hay un elemento del que no podemos escapar, que es eso que llaman financiarización. Y ahora de repente topamos con que el país que parecía empezar una recuperación sostenida, decente, presentable, incurre de nuevo en un bache de inestabilidad, de incertidumbre, articulado por este fenómeno. Me estoy pensando en Argentina. ¿Qué tan lejos está Argentina de nosotros? Está desafortunadamente bastante lejos. Habría que acercarla mucho. Y tenemos una serie de complementariedades terribles. Por ejemplo, importamos nosotros buena parte, casi una tercera parte del maíz. Argentina es proveedor mundial del maíz. Sí, pero yo pensaba más bien en qué tan cerca o lejos está la coyuntura argentina de nuestra coyuntura. Es parte de la coyuntura y de los problemas que tienen todos los países latinoamericanos. Déjenme ver, ¿qué quiere decir la financialización? Quiere decir que el sector de las finanzas, los bancos, las instituciones financieras, tienden a crecer más que el resto de las economías, peculiarmente en los Estados Unidos. Entonces,
incluso en los Estados Unidos, se da un problema que las finanzas cada vez absorben una mayor proporción del producto americano. Y la industria, en cambio, cada vez desciende en su participación en el producto americano. Veamos, hace 20 años, el producto americano, hace 20 o 30 años, el producto americano generaba el 24-25% del producto. Hoy genera el 12%. Antes generaba en esa proporción empleo, ahora se ha reducido terriblemente. Y un poco eso está pasando en México. Y en un poco ese tipo de financialización ocurre en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina ha decidido reincorporarse a los mercados financieros internacionales. Y los mercados financieros internacionales imponen una serie de reglas y restricciones. Y les acomoda o no las políticas de los países. Entonces, lo que tienen ahora en Argentina es producto de eso. La deuda argentina ha crecido espectacularmente, lo cual no es necesariamente malo si se invierte. Ahora bien, eso mismo hace que la economía argentina, que había estado fuera de los mercados financieros internacionales durante buen número de años, ahora se incorpora, pero se le exige tasas de interés, presupuestos a modo, etcétera, etcétera. Y ese es uno de los problemas que tienen los argentinos. ¿Por qué? Porque tienen que reducir drásticamente su gasto, sobre todo el gasto social, que quizás había exagerado los regímenes anteriores. Ahora tienen que recortarlos. Y ha habido elevaciones brutales de precios. La inflación argentina va al alza, no a la baja. Y eso hace que las tasas de interés que interesan a la banca y a la financialización sean extraordinariamente elevadas, 30 o 40%. Y eso comprime la capacidad de compra del grueso de la población, más las alzas de precios. Bueno, ahí tiene usted una configuración muy difícil de resolver y de atender las aspiraciones de bienestar de la población argentina. Enrique Provencio. Este cuadro que nos dibuja el maestro Ibarra sobre la situación de Argentina como un país expuesto, reinsertado en los mercados internacionales, pero a fin de cuentas frágil ante la situación, sobre todo ante el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos, de un modo u otro es la condición que priva en la mayoría de los países, entre ellos México. Sin embargo, se dice seguido que México no está tan expuesto, que México es en algún sentido una singularidad y que ya estamos blindados ante una situación parecida, a pesar de que una muy buena parte de la inversión extranjera es inversión de cartera y que también impone presiones a las tasas de interés. Y aquí le quiero pedir un comentario. ¿Estamos en efecto muy lejos de esa situación? Nuestra primavera boreal está confrontada con el otoño austral, ¿o estamos en otra circunstancia? Bueno, déjame responder. Casi siempre hay dos maneras de atender un problema. Una manera es tratar de seguirle adelante al problema y de resolverlo a futuro. La otra es acomodarse al problema. Por ejemplo, vea, en materia de estabilidad externa de pagos, en materia de estabilidad financiera interna, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos enterrado el problema. Subimos espectacularmente las tasas de interés en prevención de que nos ocurriera alguna inestabilidad financiera.
la subimos hasta el 7% o 7 y fracción por ciento, con lo cual hacemos mucho más difícil el crecimiento. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide prestado, sobre todo si es inversionista, tiene que pagar una tasa de interés más elevada. ¿Y por qué más? Porque aquel que quiere importar se va a refrenar de producir e importar si tiene que tomar préstamos para adquirir las importaciones. Entonces nosotros ex ante nos hemos curado en salud, pero con un costo, con el costo de sacrificar empleo y crecimiento. Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años. ¿Y por qué entonces tenemos en México que buscamos la estabilidad de precios? Pero ya no hay estabilidad de precios porque se nos descompusieron las cosas de otra manera. Buscamos algún crecimiento, pero pagamos el costo de la política económica con menos crecimiento del gobierno, con menos crecimiento de la economía, con menos elevación del empleo. Es el trade-off que decía usted. Intercambiamos un objetivo, en este caso cierta estabilidad, por un crecimiento bajo y ahora con tasas de interés más altas por una inversión más baja. Pero si es así, entonces estamos ante una expectativa no incierta, sino muy segura, de que en los próximos años estaremos con un crecimiento muy bajo, por ahí entre 2,5%, eso que se ha dado en llamar crecimiento potencial. Y volviendo a la pregunta que usted le haría al debate político, ¿qué pacto se requiere para romper esa tendencia, para lograr que crezcamos al menos un poco más, elevar la tasa de crecimiento por habitante de la economía mexicana? ¿Se requiere un pacto y en qué dirección? ¿Qué acciones para poder crecer más? Yo creo que para poder crecer más, un pacto tiene que ir en varias direcciones. Una, revitalizar la inversión estatal. 2, convenir con el empresariado mexicano en revitalizar la inversión privada de México. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso electoral y en los procesos electorales tienden a atenuar la inversión privada. ¿Por qué? Porque los empresarios quieren algo que les beneficie y entonces la inversión pública en el primer año de gobierno siempre es muy reducida. Entonces, ex ante tenemos que convencerles de continuar un proceso de inversión, es decir, de no hacer para ganar posiciones políticas huelga de inversiones. Ya. Vamos es una proposición muy interesante. Ojalá y la recojan nuestros debatientes del domingo y de los otros domingos, porque lo que usted nos ha venido a sugerir aquí es la globalización hay que examinarla desde dentro. Claro. Y el aprovechamiento de la misma se hace desde dentro. Y eso supone pues cambios importantes en los acuerdos o búsqueda de nuevos acuerdos y revisión de nuestros objetivos y combinaciones. Y aceptar que no hay soluciones mágicas, que tenemos 30 o 35 años de bajo crecimiento. Ahora no podemos simplemente, mágicamente, cambiar toda la configuración del país. Tenemos que aceptar sacrificios, y sacrificios que abarcan a todos los actores económicos. Vamos a terminar este programa y si les parece, maestro David Ibarra, Enrique Provencio, grabamos otro con vistas al final de la campaña electoral. Claro. En torno a esta cuestión que ha quedado apenas esbozada, que es recuperar el pacto, los pactos. Vamos a explorar ese terreno peligroso y movedizo.
según la experiencia, ¿no? Buenas noches a todos ustedes.